Entonces nosotros determinamos el momento máximo maximorum para un camión T3S2R4 para un claro de 36 metros. Y entonces nosotros tenemos una sección transversal. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Compartir. Y nosotros tenemos aquí, ¿sí ven la línea de influencia del camión para el claro de 36 metros? Nosotros determinamos las ordenadas de cada uno de ellos y las multiplicamos por los pesos de los ejes y obtuvimos un momento. ¿Lo anotaron? Sí. ¿Cuánto era el momento? Era de 459.14. Son 459.14 toneladas metro. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar nosotros el cortante máximo sobre el apoyo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora nuestro camión lo tenemos que posicionar. La rueda más pesada, hay que ver cuál es, si es la primera o la última. En este caso es la última. Y entonces tenemos que posicionar a nuestro camión de esta manera. Voy a hacer aquí una pequeña copia de este junto con este. Nosotros nos va a producir entonces esta es la primera posición que nosotros tenemos. Estamos viajando de derecha hacia izquierda. Ese sería en un sentido, pero podríamos tener la otra situación de esta manera. Podremos tener la otra situación de esta manera. Entonces, en la posición de arriba nos causaría el cortante máximo sobre el apoyo B, y en el de abajo nos causaría el cortante máximo sobre el apoyo A. Y entonces la idea de esto es que hay que hacer la situación de un triángulo. ¿Qué significa eso? Si yo subo tantito mis camiones, sí, y yo le doy un offset de 1 a cada línea, y entonces el cortante de arriba sería una forma parecida a esto, donde el camión de arriba va circulando hacia la izquierda, y entonces la última rueda, que sería esta, cargaría sobre el apoyo B el 100%, y en la medida que va avanzando el camión, se va reflejando la influencia que tiene ese camión sobre el apoyo B, aquí, sobre este. Sin embargo, en el otro es al revés. Nosotros tenemos
La línea de influencia sería de esta manera. En la medida que el camión va circulando de izquierda a derecha en la parte de abajo, nosotros tendríamos que la rueda que está sobre el apoyo A, que es del lado izquierdo, cargaría 100%. Y entonces, si nosotros suponemos las dos líneas de influencia por cortante, tendríamos una cosa parecida a esto. Perdón. Profesor, disculpe. Sí. Me comenta mi compañero que si lo puede aceptar, por favor. Sí, claro que sí. A ver, permítame tantito, déjeme activar mi pantalla. Gracias. No hay problema. Es que tengo un monitor muy chiquitito. Entonces, listo. Pues no era uno, eran dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que ya son todos. Nosotros tendríamos un momento de este tipo. Tendremos una línea de influencia así. Este sería nuestra línea de influencia para ese claro. Entonces, la parte de arriba estaría influenciada para el apoyo A y la parte de abajo para el apoyo B. Que esto es lo que nosotros tendríamos en una situación de este tipo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaría? Para calcular nosotros el cortante, tendríamos nosotros que medir las ordenadas. En este caso sería tirar una serie de líneas verticales sobre cada una de las ruedas. Y una cosa parecido a esto que estoy haciendo ahorita. Aquí me falló en una. La tiramos otra vez. Ahí está. Y entonces tendríamos nosotros esta situación de aquí así. Estas serían las ordenadas, las de abajo para el apoyo B. Y para el apoyo A nosotros tendríamos estas ordenadas. Vamos a cambiarles color para distinguirlas. Vamos a ponerles con un color cian. Profe, me dice el compañero si lo puede aceptar, por favor. Sí, claro que sí. Permítame tantito, nada más déjenme minimizar la pantalla. Con todo gusto. Listo. Y entonces tendríamos nosotros la influencia estas serían las de color marrón, la influencia para el apoyo A. Vamos a ponerle las literales para que no se me vayan a perder. ¿Dónde está? Aquí estoy.
Este sería B. Y vamos a ponerlo en color amarillo para que se note mejor. Ok. Entonces, la parte de arriba sería el cortante para el apoyo A y en la parte de abajo sería el cortante para el apoyo B. Y entonces nosotros sabemos que como le estamos dando en el extremo la unidad, eso significa que carga el 100%. Si nosotros sacamos las ordenadas de cada una de ellas, aquí vamos a hacerlo al revés para que quede la cota arriba. Ahí está el 100%. Aquí sería el 95, el punto 966% de la rueda que va a tener la influencia hacia el apoyo A. Ahí vamos a tener el punto 81.5 de porcentaje y cada una de ellas va a representar. Ahora bien, esto yo lo estoy haciendo ahorita en una forma gráfica. Sin embargo, también nosotros lo podemos hacer en una forma analítica. ¿Cómo lo podemos hacer? Tendiendo nosotros las distancias que tiene cada rueda con respecto al apoyo que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo me regreso a la hoja en Excel, que la tengo aquí abierta, no era la otra, perdón. La de 40, 28, no. Aquí lo tenemos nosotros. Vamos a ponerlo aquí abajo. Aquí vamos a poner determinación. En el apoyo A. Entonces nosotros tenemos eje, tenemos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Estos serían nuestros ejes. Vamos a darles una centrada y entonces la distancia, la primera es 0. La que sigue sería 1,20. La que seguiría sería 4.25, la que seguiría sería 1.20, la que seguiría son 3.20, luego tenemos 1.20, 4.25 y, perdón, son 4.25, no, estoy mal, es aquí, 4.25, luego tendríamos nosotros 1.20, y por último teníamos 350. Si nosotros hacemos las sumatorias de cada una de ellas, estas son las distancias parciales que nosotros tenemos con respecto a cada eje. ¿Sí? Voy a minimizar mi pantalla. ¿Sí? Y voy a presentar, sería esta la que estamos viendo. ¿Sí? Nosotros tenemos que la primera rueda, que sería esta, nosotros vamos a poner las distancias para que ustedes las vean. Nosotros tenemos la distancia que tenemos de esta rueda a esta rueda, es el 1.20. Vamos a ponerla, la otra sería de 4.25. Luego tendremos la rueda de 1.20 y la que seguiría sería 3.20 y luego tenemos 1.20.
esta situación de cada una de ellas. Aquí tenemos la otra. Tenemos 420, 425, luego 120 y por último tendríamos nosotros el 350. Ahí están las distancias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos las distancias que tenemos de cada una de ellas con respecto al otro punto. ¿Qué significa? Estamos diciendo que son 36 metros, es al 100%, para saber la distancia de cada una de ellas. Y entonces obtenemos estas distancias para cada una de las ruedas. Vamos a ponerlo un poquito más abajo para dar cabida a todas las cotas. En este caso son 9 cotas. La primera obviamente mide 40 metros. Entonces nosotros tendremos que determinar cada una de estas cotas con respecto desde el punto 0 o donde es 0 nuestro diagrama. ¿Sí? En este caso yo las estoy sacando en forma gráfica, pero también las podemos sacar en forma analítica, que es lo que normalmente hacen los ingenieros. Sí, dígame. ¿Podría dejar entrar una compañera? Sí, por supuesto. A ver, permítame tantito, ya casi terminé. Esto sería aquí abajito. Vamos a bajar un poquito más. Ahorita le doy acceso al enlace. Una cosa así. En este caso, nosotros tenemos un claro de 36 metros, ¿sí? A ver, permítanme, déjenme salvarlos porque luego no salgo. Permítame. Ok. Le damos entrada. Ok. Vamos bien. Nos regresamos otra vez. Otra más. Creo que ya son todos. Ya no hay más. ¿No? Distancias de cada una de ellas, que es 0, luego 1,20, así sucesivamente. Entonces, si nosotros hacemos las sumas de cada una de ellas, voy a maximizar la pantalla en Excel. Yo lo voy a sumar esta más esta. Lo voy a bajar y le voy a poner es... voy a poner este como fijo. Y le voy a dar hacia abajo. Al final ya tengo todas las parciales. A cada una de ellas le voy a restar 40 metros. Entonces voy a tener este menos este. Ahí está. 40. Perdón, no son 40, son 36. Porque es el claro que nosotros tenemos. Ok, ahí está. Tenemos las distancias. Ahora, si nosotros tenemos 36 metros, vamos a tener este entre este. Vamos a tener el 100%, que es 1. Y esto lo bajamos hasta abajo. Vamos a limitarlo a 3 decimales. Sí, recuerden ustedes que luego no me dejen tantos chorizos, ¿no? Yo sé que pecamos a veces de vanidad y calculamos hasta 10 milésimas de milímetro, ¿no? O sea, con que analicemos a milímetros y a kilos está bien. Y entonces, si yo minimizo mi pantalla y yo veo
las ordenadas que yo calculé, ¿sí? Van a ver que son estas. Tenemos el 100% para la rueda número 9 o el eje 9, y luego tenemos 0.967, bueno, ahí es una aproximación, luego es 0.849, luego 81.15, y luego es .726, y luego son .693, y luego tenemos 5.575, y luego .542, y por último tenemos .444. Si a estos porcentajes que nosotros tenemos, que es la influencia de cada uno de esos ejes con respecto al punto A, nosotros los multiplicamos por sus pesos. En este caso es 8.4 y esto lo llevamos hasta el final. Y la primera rueda que está al frente son 5.3. Si nosotros hacemos las multiplicaciones, que la rueda número 9 tiene el 100% de influencia sobre el apoyo A. Y si yo lo recorro hasta el final, ¿sí? Yo tengo una serie de influencias de cada una de esas ruedas. Sí, vamos a darle un decimal más para que sean en kilogramos. Y si yo lo sumo todo esto, yo obtengo que el cortante máximo para ese camión T3S2R4 tiene de 54.156 toneladas. Obviamente, el otro camión que está en el otro sentido, bueno, también circula. Eso sería para una banda de tránsito. ¿Ok? Entonces, este sería el cortante máximo. Lo que se me está pasando es decirles que este es cortante máximo por carril. Ahí está. Y la otra situación es el momento máximo que nosotros habíamos puesto. Era esta. Eso significa que tenemos nosotros aquí el cortante máximo con esta posición de camión. Obviamente, cuando el camión nosotros se regresa en otra banda, pues nos genera ese mismo cortante en el otro apoyo. ¿Alguna duda? Ingrid, ¿puedes repetir cómo calcular el cortante? El cortante, nosotros tenemos que pensar que va en una banda de tránsito. La banda de tránsito tiene 350. Entonces tenemos que ver cuál es la rueda más pesada, la primera y la última. Si la primera es más pesada, colocamos esa rueda sobre el apoyo que nosotros estamos estudiando. En este caso, la rueda más pesada de este convoy, que es el camión T3S2R4, es la que es el eje 9. Entonces, aunque todos los ejes son de 8.4, el último pues pesa lo mismo, ¿no? Y entonces colocamos esa rueda sobre el apoyo que estamos estudiando, que puede ser sobre el apoyo A o el apoyo B, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que ver la influencia que tiene cada eje con respecto a ese punto, o sea, al apoyo A. Y entonces sacamos una relación. La distancia de 36 metros es al 100%, como cuál es su ordenada de una determinada distancia a su porcentaje. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O sea, ¿cuánto me vale ese porcentaje para 34.80, para 30.55, para 29.35, para 26.15, para 24.85, para 20.70, para 19.50 y para 16 metros? Entonces, lo que estoy sacando en la parte de arriba son las ordenadas. Simplemente estoy dividiendo esa distancia entre 36. Entonces, como la primera es
la misma longitud, entonces nos dan como consecuencia la unidad, o sea, el 100%, que sería esta primera parte, ¿sí? ¿Sí queda claro o le doy la vuelta en otra forma para que entienda? No, sí, ya quedó claro, gracias. Yo no entendí, fue. Bueno, Sí entendí la parte de las distancias, pero Sí. lo que no supe es cómo le dio ese 100% en esa cota. a ver, vamos a ver. Dejemos bien. Imagínese usted y su compañero que están cargando una tabla, ¿sí? Sí, Entonces, sobre esa tabla van a poner un costal, ¿correcto? sí. Y el costal está directamente debajo de usted. ¿Cuánto va a cargar su compañero? Pues nada. Pues nada. ¿Por qué? Porque el costal está exactamente y directamente debajo de usted. Y entonces usted está cargando el 100%. Sí, ¿Qué pasaría si a esa carga la ubicamos al centro de la tabla que está cargando usted y su compañero? ¿Cuánto cargaría cada uno? la mitad cada quien. La mitad cada uno. Si esa carga nosotros que está en una tabla, o sea, ahorita estamos despreciando el peso de la tabla, ¿sí? Sí, Si ese costal que está encima de la tabla la desplazamos a una cuarta parte y usted está sobre esa distancia, o sea, tenemos dos personas que están cargando la tabla y está a una cuarta parte del claro de una de ellas. ¿Sí? Eso significa que usted ¿cuánto cargaría? El 75%. sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí sucede lo mismo. Lo que queremos es saber cuánto va a cargar usted, que es el apoyo que estamos analizando. Y entonces, obviamente, la rueda que está exactamente sobre el apoyo va a cargar el 100%. Y la siguiente rueda es el porcentaje que tiene de la distancia que está de su compañero a donde está el costal, que es lo que estamos haciendo. Pero el problema es que no es un costal, son 9 ejes. Entonces determinamos nosotros la influencia. Es simplemente una regla de 3. sí, ok. Ahora sí, ¿ya entendió? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguno de ustedes? A ver, déjenos verlos, porque si no, de máximo. Entonces vamos a seguir teniendo un elemento mecánico. Vamos a seguir teniendo el momento y el cortante, pero ya no por carril, sino por trave, que es lo que nos interesa para poder hacer el diseño de la trave. Y entonces, una vez que ya tenemos la carga por carril, por carga viva, por trave, a eso le vamos a sumar los efectos que tiene de las diferentes cargas muertas para sumárselo. Y entonces con eso hacemos el diseño de nuestro elemento preesforzado. Es como si ustedes estuvieran haciendo una casita. Esa casita tiene castillos, tiene traves, tiene contratraves, tiene cimientos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Que reparten la carga. ¿Qué significa? Una trave no va a cargar toda la casa, sino que la distribuyen en los diferentes elementos. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Simplemente estamos aislando una trave y estamos viendo cuánto le toca de participación de la carga viva y sus diferentes cargas muertas, como peso propio, diafragmas, losa, guarnición, parapeto, carpeta asfáltica. En algunos casos vamos a tener barrera separadora o camellón central. En otros casos vamos a tener banquetas. En otros casos vamos a tener postes de iluminación, si es que estamos hablando de puentes urbanos peatonales, más bien vehiculares con banquetas para usuarios. Y entonces tenemos que ver todas las cargas que hay sobre un puente.
aparte de las acciones que nosotros tenemos como frenaje, como fricción, como viento y como sismo. Y entonces en cada una de ellas tenemos que analizar las fuerzas que están interviniendo dependiendo del elemento que estamos nosotros estudiando o analizando. Y entonces ahorita estamos viendo lo que son las líneas por cargas vivas, que son las cargas rodantes, ¿sí? Que van a transitar sobre nuestro puente. Y entonces, aunque ahorita las estamos determinando por carril o por banda de tránsito, tenemos que discretizarlas para ver cuánto le toca a cada uno. Es como su compañero. Imagínense a uno de ustedes con su amigo que están cargando una tabla. Y en la parte de arriba va a haber una carga que va a ser un compañero que va a estar caminando a todo lo largo. Entonces va a haber un momento o un instante en que su compañero va a estar al centro del claro y entonces va a generar el máximo momento. Pero en la medida que camina hacia un lado o hacia el otro lado, siempre va a estar causando un momento. No va a ser el máximo, pero sí va a causarlo. Igualmente el cortante. Va a llegar un momento en que está exactamente alineado con uno de sus compañeros que está cargando la tabla y en la medida que va avanzando va decreciendo ese cortante en ese punto, pero en el otro punto va aumentando. ¿Sí me entienden? Bueno, aquí planeta Tierra. Sí, que sí se entiende. ¿Sí? Bueno, este es muy importante, que es igual, el esfuerzo es igual a P entre A más menos el momento entre el módulo de sección. El momento es el que estamos tratando y el módulo de sección es el momento de inercia entre la distancia al eje centroidal. Ese es el módulo de sección. Y entonces los momentos que nosotros tenemos los vamos a dividir entre el módulo de sección superior e inferior y vamos a obtener los esfuerzos. Recuerden ustedes que yo empecé a comentarles que tenemos dos tipos de análisis, un análisis elástico y un análisis plástico. El análisis elástico es la determinación de los esfuerzos. Si nosotros tenemos una tabla y ponemos arriba un costal, nos va a generar una tensión en la fibra inferior y una compresión en la fibra superior. Y entonces nosotros tenemos que determinar esos esfuerzos. ¿Cuál es la idea? Que los esfuerzos que nos provoquen deben de estar dentro de los permisibles. Por eso, cuando yo empecé el curso, yo les empecé a decir, bueno, ¿cuál es el esfuerzo permisible en el concreto? Pues F'(C) es igual a punto que diga, el esfuerzo a la compresión en el concreto es 0.4 de F'(C). Y el esfuerzo a la tensión es 0.8 de raíz de F'(C). Esos son los esfuerzos permisibles en el concreto. Entonces, obviamente nosotros estamos determinando una serie de esfuerzos por cargas, muertas y vivas, pero lo vamos a contrarrestar con el preesfuerzo. No podemos llegar a cero, pero sí podemos meterlo en cintura. ¿Qué quiero decir? Meterlo menores a los rangos permisibles en el concreto, para que éste no se agriete. Y entonces, si nosotros tenemos un concreto de 350, el esfuerzo permisible a la compresión son 140 kilogramos, o sea, 1.400 toneladas por metro cuadrado. No debemos de excedernos de eso. Y la tensión son, es 0.8, son 300, es raíz de 350 por 0.8. ¿Sí? Y eso nos da 14.96 kilogramos por centímetro al cuadrado o 149.6 toneladas por metro cuadrado. Esa es la tensión que va a tomar el concreto sin refuerzo. Y entonces nosotros el demás refuerzo lo vamos a absorber con el preesfuerzo.
Pero antes de llegar a eso, que ya es una situación de diseño, tenemos que saber qué fuerzas estamos tratando. Es como ustedes, pues si ustedes van al mercado y dicen, deme frijol, sí, pero el tendedero le va a decir, bueno, ¿cuántos kilos? ¿Quieres 1, 2, 3? Entonces nosotros las fuerzas para saber proponer sigue, necesitamos nosotros determinar el factor de concentración. Bueno, empecemos con el impacto, que es más sencillo. El impacto es igual a 15.24 entre 38.10 más L. Voy a poner la hoja en Excel para escribirles la fórmula. Ok, aquí estamos. Nosotros tenemos que, aquí vamos a poner determinación del impacto. Y entonces, a esto dice que el impacto es igual a 15.24 entre paréntesis 38.10 más L. Esta es la fórmula del impacto. Es lo que dice esto. Y entonces, esto dice, bueno, tú vas a tener un elemento, puede ser un cabezal, puede ser un diafragma, puede ser una trave, puede ser la losa. Y entonces, en nuestro caso, L, ¿cuánto vale? L vale 36.00 metros. Entonces, calculamos nosotros el impacto. El impacto es igual a 15.24 entre paréntesis 38.10 más 36 metros, ¿sí? Y entonces esto nos va a dar un porcentaje, que es el 0.20. Vamos a limitarlo a 3 decimales. Ahí está. Este es el incremento que nosotros le vamos a dar a nuestro cortante o a nuestro momento. Pero dice esto que esto lo vamos a limitar hasta el 30%. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un claro de 15 metros, si yo tengo un claro de 10 metros, me da 0.317 mayor que el 30%. Entonces lo limitamos al 30%. ¿Sí? Vamos a ponerle 36 metros, nos da 0.29. Eso significa que el cortante por carga viva, vamos a ponerlo en su índice, este cortante por carga viva, nosotros lo vamos a tener que es este valor multiplicado por el incremento, que es 1 más el incremento, ¿sí? Porque es un incremento que nosotros tenemos. Y en lugar de tener 50, estos son toneladas, lo limitamos a 3 decimales, ¿sí? Para tenerlo hasta kilogramos. Significa que de este valor de 54 toneladas por carril, ahora nosotros vamos a tener este cortante. Este que tengo aquí, que es el impacto, que es el incremento, ¿ok? Eso hay que sumarle 1 para que sea un incremento. Entonces tenemos 65.200
94. ¿Sí lo ven? Sí. ¿no? Ok. Este es el primer factor que hemos calculado. Sí. Dígame. ¿Puede repetir de nuevo cómo sacó el cortante? O sea, el puro cortante, no lo del impacto. El cortante. Ok, nos regresamos otra vez. Ok, nosotros tenemos una serie de ejes que van del 9 al 1, ¿sí? Y entonces tenemos que ubicar nosotros... No, pero lo del cortante por carga viva. Por eso, el cortante por carga viva. Nosotros tenemos que el cortante por carga viva, tenemos que ubicar nuestro camión, la rueda más pesada, en el apoyo que estamos analizando. Y entonces, el cortante que analizamos es este camioncito, donde en este extremo es el apoyo A y en el otro es el apoyo B. Aquí vamos a poner un punto. Estamos nosotros analizando aquí este punto. Vamos a ponerlo en color de rojo. Ese es el punto en donde vamos a analizar nosotros el cortante. Entonces tenemos que ubicar nuestro camión de tal manera que la rueda más pesada, ya sea la primera o la última, hay que ver cuál es. Colocamos ahí nuestro camión, ¿sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, al ubicarlo, nosotros tenemos ciertas distancias desde el punto B a cada uno de esos ejes. Entonces, la distancia que yo tengo de B hacia A son 36 metros. Entre 36, ¿cuánto me da? 1. Exactamente, es el 100%. ¿Está usted de acuerdo? Entonces yo tendría que ver cuál es la influencia, no para el eje A, que diga para el eje 9, sino para el eje 8, para el eje 7, para el eje 6, para el eje 5, la influencia de cada una de esas ruedas con respecto al punto A. Y entonces sacamos una regla de 3. ¿Qué significa? Si 36 entre 36 vale 1, que es el 100%, ¿cuánto vale la distancia que yo tengo del punto B al eje 8, al eje 7, que son las dimensiones que yo obtengo en la parte de abajo? Entonces, si cada una de esas distancias las divido entre 36, me va a dar el porcentaje de influencia que tiene cada uno de esos ejes con respecto al punto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que al tener esos porcentajes y multiplicarlos por los ejes de cada uno de esos correspondientes con su relación de distancias, yo voy a tener el cortante que me va a transmitir cada uno de ellos al punto A. Y entonces, eso es lo que hicimos en la tabla en Excel. Aquí tenemos la tabla en Excel, tenemos las distancias parciales de cada uno de los ejes del camión. Y luego nosotros sacamos las distancias de cada uno de esos ejes con respecto al punto A. Pero si yo sé que todos esos los tengo que poner en relación al claro, que son 36 metros, entonces yo digo 36 metros, le voy quitando las distancias del camión, yo obtengo las distancias con respecto al punto B, ¿sí? Si a esas distancias yo las divido entre el claro, que es este, entonces obtengo que el porcentaje, que es esto que yo obtengo aquí, este porcentaje lo vimos gráficamente en AutoCAD, que son los porcentajes que calculamos. Esos que tengo subrayados, vamos a ponerlos en color carne.
Vamos a ponerle un poquito más fuerte, en color verde. Un poquito más grande, ahí, color verde. Esos porcentajes yo los obtuve aquí en forma gráfica. Y entonces, ya sea que lo hagan en forma gráfica o en forma analítica, les va a dar exactamente lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera rueda, que sería que sería la rueda del eje 1. Yo tengo que es punto 444, que es lo que yo determiné aquí, que es este valor, que es 0.444. Y entonces, al multiplicarlos por los pesos de sus ejes, obtengo la influencia que tiene cada eje. Si yo hago la suma, yo obtengo el cortante total con respecto al punto A. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Alguna otra duda que tengan? Aquí lo tenemos que calcular por dos partes, la de Ashton y la de Curbón. Y hay que ver cuál es la mayor, que es la que va a regir o es la que vamos a tomar. Entonces, aquí sería el factor. Vamos a poner determinación. Del factor de por Ashton. El factor de concentración por Ashton, que es FC, es igual, dice que es S mayúscula entre 1.68. Este es el factor de concentración por Ashton cuando estamos tratando dos carriles o más. Ese es la separación que nosotros tenemos entre traves. Cuando nosotros empezamos a sacar la situación, dijimos que íbamos a tener una sección, aquí está, una sección que íbamos a usar 7 traves. ¿Cómo sacamos esa sección transversal? Nosotros tenemos 36 metros y para claros simplemente apoyados lo tenemos que dividir entre 20. Y ese peralte es lo que va a estar formado por losa y por la trave. Entonces, si nosotros tenemos 36 entre 20, ¿cuánto nos da? 1.8. Nos da 1.8. Eso significa que es el peralte que nosotros necesitamos mínimo para un claro de 36 metros. Pero ese peralte está formado por losa y por trave. Si a la losa le vamos a dar 20 centímetros, ¿cuánto nos quedaría? 1.60. Entonces, en el manual que yo les pedí que bajaran de CEPSA, buscaran una trave que se acercara a un peralte de 1.60. Podemos meter a esto, podemos poner Nebraska o podemos poner sección celular o sección cajón. Y tenemos que buscar el peralte de la trave que se acerque más al 1.60. En este caso, nosotros tenemos la trave AESTO tipo 5, que tiene exactamente 1.60. Y entonces nosotros dibujamos la trave y aproximadamente la trave propusimos que son 12.80 entre, no me acuerdo cuánto pusimos aquí, entre 1.80, aquí tenemos. Entonces 12.80 entre el peralte, ¿cuánto nos da? A ver ahí sus maquinitas, 12.80 entre 1.80. 8. Nos da 8. ¿8? Sí. 7.11. A ver, déjenme ver con 2. A ver. 11. 80 entre 1.80 nos da 7. Entonces no podemos poner .11 de trave. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que colocar 7 traves en números enteros. ¿Sí queda claro? Entonces, si nosotros tenemos 12.80 entre 7,
nos da a 1.82, lo redondeamos a 1.80. Entonces, si son 7 traves, ¿cuántos espacios tenemos? 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el medio del lado izquierdo y el medio del lado derecho son los 8. Entonces, nosotros tenemos 1.80 por 6 nos da 10.80 menos 12.80, 2 entre 2 nos da 1 metro. Eso significa que propusimos nosotros que esta distancia de aquí a aquí fuera el metro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos a una separación de 1.80. Si nos regresamos a nuestra hoja en Excel, no era la otra. Aquí nosotros tenemos que el factor de concentración FC es igual a ¿cuánto? Tenemos a 1.80 entre, vamos a poner aquí S mayúscula y vamos a ponerle 1.80, obviamente metros. Y entonces aquí tenemos es esta distancia entre 1.68. Y este es el factor de concentración. Vamos a marcarlo aquí como texto. Este es el factor de concentración, perdón. Rueda. Este factor de concentración que tengo aquí es por rueda. Eso hay que dividirlo entre 2. 1.071 entre 2. Punto 53.5 entre 2. Este es el factor de concentración que nosotros tenemos por eje. A ver, permítanme tantito, déjenme. Bueno, el de arriba, estos dos valores es por rueda, lo voy a subrayar, y el de abajo es por eje. Este es el que nos interesa. Eso es lo que va a tomar el momento y el cortante por factor de concentración. ¿Sí? El que tomamos nosotros es este de aquí abajo. Y entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que multiplicar al valor que nosotros tenemos que sería este, que lo tendríamos que multiplicar de 1 más este, y luego tendríamos que multiplicarlo por este. Y entonces Salud. Salud. Y entonces el momento que son de
Más 54 multiplicado por el impacto y el factor de concentración se nos reduce a 34.974. Ya nada más nos haría falta ver cuál es el que rige, si Ashton o Coulomb, y luego multiplicarlo por el factor de concentración por la simultaneidad del número de carriles. Y ese es el momento o cortante que tenemos que usar para análisis. ¿Alguna duda? ¿Yo podría mencionar cuál es el...? Bueno, es que me perdí en la parte que mencionó